27 de septiembre. No he tenido tiempo para escribir en el diario estos últimos días. La condición de Rose ha sido inestable y no me apetecía sacar mi pluma hasta que estuviese a salvo y en vías de su recuperación. Shadow y yo regresamos a la cabaña sin incidentes y por suerte sin cruzarnos con ningún lugareño, a quienes habría tenido que explicarle la presencia de un sabueso negro. Los sabuesos negros pueden encontrarse en el folclore de casi todas las regiones de Europa, incluyendo los Alpes. Ariadne estaba fuera de sí cuando vio a Rose y fluctuaba entre expresiones llorosas de consternación y divagaciones cargadas de pánico sobre si sus atacantes nos habían seguido. Pasaron varios minutos hasta que fue capaz de responder a mis preguntas sobre el paradero de Wendell y al final me informó que había ido a la cafetería. Pues vea por él. Vamos, le grité, y la pobre chica salió despavorida por la puerta sin ponerse la capa siquiera. No me percaté de inmediato cuando llegó Wendell. Rose había recobrado la conciencia. Fue tranquilizador, pero también espantoso debido a su estado. Y estaba gimoteando e intentando apartarme mientras yo le vendaba las heridas con poca maña. Cuando por fin me libré de atenderle, me encontré a Wendell apoyado contra el marco de la puerta, de brazos cruzados, observando los procedimientos con una expresión que no supe interpretar. Mira, que había ocasiones para desaparecer en la taberna, espeté, aunque en realidad casi lloré de alivio. Ven, parece que la oreja es lo que peor aspecto tiene, pero como verás, en realidad son las heridas del costado. Mira. Wendell me dedicó una mirada algo perpleja que no podría haber sido más discordante con la escena horripilante que tenía delante. ¿Qué tengo que hacer con eso? No lo sé. ¿Por qué debería saberlo yo? Le estaba gritando y no podía parar. La sangre de Rose me empapaba las manos y la capa. ¡Cúralo! Emily, empezó a decir con un tono cada vez más suave cuando al fin pareció procesar mi angustia. No suelo hacer. Ya, me lo dijiste, grité. Hoy Rose y yo hemos sido descuidados. Tenías razón sobre las hadas comunes y yo me equivocaba. ¿Tengo que decirlo 3 veces antes de que te des por satisfecho? Estaba a punto de colapsar. No sé si era por Rose, que aunque ahora estemos distantes, ha sido mi compañero durante casi 10 años, alguien quien siempre he sentido un respeto reticente a pesar de nuestros desacuerdos. Era absurdo no respetar a Rose, aunque estuviese resentida con él a la vez, como si sacudías el puño frente a una torreta vieja y prestigiosa. Pero también mi experiencia con incidentes así de macabros ha estado limitada hasta ahora a relatos de segunda mano que diligentemente registré en mi cuaderno. Apreté los dedos en torno al vendaje ensangrentado que aún sujetaba en el puño. Wendell me lo cubrió con su mano y me atrajo entre sus brazos. El gesto me sorprendió, no por él, sino por lo fácil que me resultó apoyar la cabeza sobre su hombro. Me sentí extrañamente desconcentrada y me aparté. Bueno, supongo que no podemos dejar que las cosas estén menos tensas entre nosotros. ¿Qué quieres que haga? Dijo tranquilo. Cúralo, por el amor de Dios. Luego, cuando me di cuenta de lo que me pedía, lo repetí otra vez para que fueran 3. Wendell se acercó junto a Rose, que había vuelto a perder la conciencia. Había perdido tanta cantidad de sangre que era como si no estuviera vendado, y me pregunté si habría algún tipo de toxina en los dientes de las hadas vulpinas. Puedes hacerlo, ¿verdad? Quise saber. Ah, claro que puedo, dijo, pero había cierta falta de seriedad en su voz que hizo que se me erizara el vello en la nuca. ¿Qué estabas diciendo antes? ¿Que no sueles hacer estas cosas? Le presioné, ya que de repente sentía miedo y tenía la cabeza llena de todo tipo de tratos con las hadas que habían salido horriblemente mal.
Y no era una lista corta. Cabía la posibilidad de que el esfuerzo de Wendell dañase a Rose de una manera abominable. Nada, me tranquilizó. Me confundí. Solo me refería a que usualmente no suelo ocuparme de tareas de sanación. Pero, ¿por qué no debería de estar tan versado en ese proceso como otros tipos de encantamientos? Siento mucho haberte disgustado, Em. No sabía que te gustara tanto. Me llevó un instante procesar esto. Entonces, ¿no tienes ni la más remota idea de lo que estás haciendo? En ese momento, Rose se removió y dejó escapar un gemido. Al abrir los ojos, se encontró a Wendell junto a su cama mirándolo con aire contemplativo y se le contrajo el rostro de pavor. No, graznó Rose. Él no. Mi querido Farris, dijo Wendell, ¿prefieres morir desangrado? Sobre este suelo limpio, debo añadir. Espero que sepas que la sangre es lo más complicado del mundo de limpiar de una superficie. En fin, no veo motivos por los que preferirías un trauma seguro sobre otro incierto. Emily, deténlo. La mirada de Rose se fijó en mí, aunque su voz era cada vez más débil. Esa criatura no puede. Reino malvado con hadas malvadas, sea cual sea su intención, solo puede. Tienes mucha suerte de que Emily te considere un amigo, añadió Wendell con aire sombrío. No sabes nada sobre mi reino, y te agradecería que te abstuvieras de mencionarlo si no tienes nada positivo que decir. Me niego a estar endeudado contigo, gritó Rose. No pienso. De hecho, Farris, esto no tiene nada que ver contigo, dijo Wendell. Buenas noches. Esto último fue un encantamiento. Sentí el aire vibrar y Rose se quedó tan inerte como si le hubieran dado un golpetazo en la cabeza. Mmm, musitó Wendell al ladear la barbilla de Rose para examinarlo. Hace tiempo que no hago esto. Aún así, en este estado necesitará un sueño reparador, ¿no? Como ves, no soy un completo inepto en el área de la salud humana. Ariadne, ¿serías tan amable de traerme unas tijeras y paños limpios? La chica se apresuró a hacer lo que le había pedido. Gracias, dijo Wendell a su regreso, con una cálida sonrisa. Ahora, ¿por qué no te sientas, querida? Debe de haber sido muy desagradable volver a casa y encontrarte con esto. Preferiría ser de ayuda si puedo, dijo Ariadne, enderezándose un poco más. Eres una chica valiente. Con aire ausente le dio unas palmaditas al extremo de la bufanda de Ariadne que ella se había colocado sobre el hombro. ¿Sabes? Si él la hubiese llevado, esas pequeñas amenazas no lo habrían tocado. Wendell cortó la camisa de Rose y le lavó todas y cada una de sus heridas. De lejos observé que los tatuajes de Rose, los cuales siempre habían sido objeto de bastantes especulaciones escabrosas, acababan en los codos, lo que sin duda sería una gran decepción para los cotilleos de Cambridge. Solo necesitan que las limpien bien, estoy seguro, murmuró Wendell. Parecía que para sí mismo. Mirad, el veneno desaparece enseguida. Ariadne fue su sombra todo el rato, trayendo paños o cambiando el agua cada vez que se lo indicaba. El pánico en los ojos de la chica se había evaporizado y había quedado reemplazado por la determinación que parecía volverse más férrea cada vez que Wendell le ofrecía algún elogio, y lo hacía con frecuencia, incluso por nimiedades como asegurarse de que el agua estaba a una temperatura agradable. Al principio, Wendell parecía perdido. Lavó las heridas y luego toqueteó una con el dedo. De repente, empezó a expulsar pétalos de rosa. Eso no, dijo apresurado, y haciendo el mismo gesto al contrario, lo que detuvo el flujo de hojas. Por supuesto, solo estoy comprobando. Wendell, comencé a decir,
Y luego solo lo miré fijamente de manera un tanto vacua. No podía hacer nada salvo quedarme ahí de pie. En parte era por la fascinación. Sentía un cosquilleo en la mano, deseando ir a buscar la pluma y el cuaderno. Pero sobre todo era por la conmoción, me temo. Ah, lo tengo, dijo Wendell. Por un momento pensé haber visto un parpadeo plateado sobre la silueta tendida de Rose, como el destello de unas agujas diminutas cosiendo. Rose gruñó en sueños, y parte de la tensión pareció abandonar su cuerpo. Ariadne emitió un sonido estrangulado. Cielo santo, murmuré. Las heridas de Rose se habían cerrado, sí, pero había dejado unas cicatrices de lo más extrañas, como de plata pura y formas geométricas en cierta manera, como hileras de puntos de sutura entrecruzados. La oreja era lo más discordante. No solo era mitad plateada, sin duda debido al grado de la herida, sino que Wendell la había recolocado hacia atrás. Eso salió mal, dijo con un tono de disculpa. Aún así, quién sabe, podría resultar de utilidad. Y siempre están los sombreros. ¿Tendrá algún efecto secundario? Pregunté. Ah, probablemente, dijo Wendell sin un ápice de preocupación. Parecía inmensamente satisfecho consigo mismo. No sabría predecirlo. Sospecho que será más susceptible a algunos encantamientos de las hadas e inmune a otros. Pero está curado. Era lo que pediste, ¿no es así? Sí, dije. Deseaba sentarme con todas mis fuerzas. Eso fue unos segundos antes de percatarme de que ya estaba sentada. Estaba pasando por uno de esos momentos, como el del tren, donde me di cuenta, con todo el dolor del mundo, de que había traspasado el mundo que conocía. Ante mí se extendía un mundo de peligros, de bordes afilados y sombras profundas, y hasta donde sabía, era una mujer mortal sin un ápice de magia que me guiase. ¿Conoces el viento? Me había preguntado Rose. Y yo lo había pasado todo por alto en su momento. Ahora el recuerdo de las palabras me provocaron un escalofrío. Una cosa más, dijo Wendell. Tu capa. Volví en mí y lo vi observando la prenda con una mueca. ¿Mi capa? Sí. ¿Te importa? En silencio me desabroché la capa y se la tendí. Él la sujetó entre el índice y el pulgar por el cuello, con la nariz arrugada de tal forma que me provocó, y con un hilo de voz protesté. No está tan sucia. Wendell no pronunció nada por respuesta. Salió fuera y empezó a sacudir la capa con vigor en el jardín. Ariadne y yo lo seguimos. ¿Wendell? Dije. No tardaré mucho, contestó. Algo para nada útil. Sacudió la capa con fuerza contra el costado de la silla con unos cuantos paf, como si fuera una alfombra polvorienta. En ese momento, la capa empezó a agitarse y Ariadne retrocedió de un salto con un grito y se chocó conmigo. Ya está, dijo Wendell con satisfacción. Sacudió la capa unas cuantas veces más y de ella salió un hada trastabillando. Una de las hadas zorro, de hecho. Malditos Namahai, masculló, e intentó darle una patada. La hadita chilló y salió corriendo y sollozando hacia la ladera de la montaña. Wendell volvió a prestarle atención a la capa murmurando palabrotas en irlandés. La sacudió otra vez y de ella salió otra hada. Ahora están en deuda con nosotros, dijo, mientras el hada seguía a su acompañante gritando aún más fuerte. Porque las he dejado ir, quiero decir. Puedes cobrártela cuando desees, ¿ves? Al contrario de las opiniones que expresas con regularidad, a veces soy capaz de ser previsor. Dios santo, cómo odio el olor de las heridas. Este sitio necesita una buena ventilación.
Desapareció en el interior y unos segundos más tarde lo oímos abrir las ventanas de par en par. Me desperté a primera hora de la mañana. El fuego había quedado reducido a unas cuantas ascuas titilantes y tenía un dolor horrible en el cuello. Había decidido dormir en uno de los sillones para vigilar a Rose. Ninguno de nosotros tenía fuerzas para llevarlo en volandas escaleras arriba hasta su cama, así que durmió sobre la mesa con una manta por encima. Incapaz de conciliar el sueño, mi mente empezó a revisar a conciencia los sucesos del día, obcecada con las despiadadas tropas de hadas. Al final me levanté y saqué el cuaderno en el que había estado recopilando los apéndices para la segunda edición de mi enciclopedia, los cuales esperaba entregar a mi editor este año. No tardé en enfrascarme en la tarea de describir a las desagradables haditas con las que nos habíamos topado en el lago y en cómo podía repasar la entrada sobre las tropas de hadas de los Alpes para incluirlas. Las hadas lupinas se han documentado en otros lugares, claro, pero nunca en esta parte del mundo, y visto de manera objetiva, había sido un descubrimiento crucial y emocionante que daría para un artículo muy bueno. No me costó imaginar que me ganaría una invitación a la conferencia anual de la Academia de Folcloristas de Berlín. No es tan grande como la SIDFE, pero prestigiosa a su manera, ya que son excepcionalmente selectivos. Al escribir esta entrada, me he dado cuenta de que ha sido frío por mi parte quedarme ahí sentada soñando despierta con triunfos académicos, mientras la víctima de una de mis enmiendas yace sin sentido cerca, cubierto de heridas extrañas. Pero en el momento no fui consciente de esto. Después de terminar con mis notas, me concentré en el boceto de mi libro de mapas. Tenía varios artículos académicos sobre el reino de las hadas en Alemania que quería comparar con mi libro de historia de hadas alemanas de la época medieval y que contenía su propio mapa rudimentario que indicaba posibles localizaciones de 5 reinos de las hadas en Alemania. Salí de mi ensimismamiento al percatarme de que en algún momento un hombre había aparecido de la nada en el asiento frente al mío. Aunque sorprendida, también me molestó un poco la interrupción, así que terminé lo que había estado escribiendo antes de alzar la mirada. El frío pasa por completo a través de usted, me informó el hombre. Era, por supuesto, mi acosador enigmático con los bolsillos llenos de lazos, como siempre. Las luces del fuego danzaban sobre su rostro. Puede que fuera un poco más joven que la última vez que le viera, y un poco más mayor que la segunda. Con esta altitud el viento tiene tanta fuerza como para arrancarle el alma. ¿Ha visto su sombra? Me gustaría que nos dejásemos de adivinanzas tediosas, dije cerrando el cuaderno. Me dedicó una mirada extraña, casi infantil. Entonces su expresión volvió a ensombrecerse y recitó: Debe permanecer en el camino, incluso a medida que se revela. ¿Qué camino? Inquirí. ¿El de los fantasmas y las cenizas? ¿O se trata de otra ruta? No estoy segura de a qué vienen estas visitas si no podemos entendernos el uno al otro. ¿Puede decirme su nombre, al menos? Mi nombre, repitió. Parte del enajenamiento abandonó sus ojos y pareció que me veía con claridad. ¿Yo tenía uno? Empezamos mal, dije, aunque quizá pueda ayudarle. Es el profesor Bran Eichhorn de Cambridge. Desapareció en esta misma región en 1862 mientras rastreaba las montañas en busca de Daniel de Grey. Nació en Múnich en 1817. Su padre era un diplomático alemán de ascendencia egipcia. Su madre, una académica pariente lejana de la reina de Liechtenstein de aquel entonces. Su familia se trasladó a Londres en 1820, donde estudió en una escuela pública bastante exclusiva llamada Collingwood. Recibió el doctorado en driadología por la Universidad de Cambridge en 1841.
¿Le ayuda esto a recordar, señor? Ahorn ni confirmó ni desmintió nada de esto, pero vi cómo regresaba a él, pieza a pieza, a medida que hablaba, y sabía que mi suposición había sido correcta. Al final de mi discurso, casi parecía cuerdo y había dejado de apretar los lazos. ¿Salió?, dijo en bosqueda. ¿Danny salió? Sospeché que debía de intentar suavizar la respuesta, pero no sabía cómo. Nunca encontraron a Daniel de Grey. Él clavó la mirada en el fuego. Me pregunté si lo calentaría. Por supuesto, parecía que estaba aquí y aún así tenía la extraña certeza de que si dejaba que mi atención se desviase, se desvanecería. He tenido esa misma sensación con las hadas comunes, que son propensas a desaparecer en el paisaje según se les antoje. Así es como supe que, de alguna manera, él seguía atrapado en su reino, a pesar de que estuviese sentado junto a mi chimenea. Esperaba que hubiese escapado de las tierras extrañas al fin, dijo, utilizando el término antiguo para el país de las hadas. En cierta manera, me reconfortaba pensar que envejecía en alguna parte en el mundo de los mortales, aunque yo siguiese vagando eternamente por las lindes de sus reinos buscándola. Verá, profesora Wilde, he estado persiguiendo a Danny de una forma u otra durante la mayor parte de mi vida adulta. ¿Cuál es la naturaleza del reino de las hadas en el que está atrapado? Como decía, es una frontera. Me adentré en la niebla un día. Era una puerta. Y después de vagar durante un tiempo, encontré una casita donde había varios brownies sentados a la mesa tomando el té. Se rieron de mí y se negaron a mostrarme la salida. Aunque intenté regresar sobre mis pasos, nunca fui capaz de liberarme. He estado deambulando por las fronteras de diferentes reinos solapados desde entonces. Perdí toda noción del tiempo hace mucho. A veces me encuentro a esos seres en forma de hadas comunes y cada vez les ruego que me den información sobre Danny. Pero ellos se ríen y se divierten a mi costa. A menudo se esfuerzan por hacer que me pierda aún más. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estoy solo en un lugar extraño y parecido al crepúsculo. Asentí. Yo había tenido una experiencia similar en Leosland el año pasado, después de marcharme del mercado de las hadas. Las fronteras del país de las hadas pueden resultar especialmente engañosas para que los mortales las sorteen. No son como las orillas de un arroyo turbulento, en el que hay innumerables contracorrientes y remolinos que atrapan al errante desafortunado. Pareció estremecerse. ¿Qué año es? Se lo dije y él asintió sombrío. ¿Cómo sabe mi nombre? Dije. A veces estoy con usted sin que me vea. He oído sus conversaciones. Esta no fue una revelación grata, aunque empequeñeció por mi fascinación de académica. Estaba atrapado en un reino de las hadas, la mar de curioso. ¿Cómo demonios está relacionado conmigo? ¿Y qué interés tiene en mí? Ninguno. Preferiría pasar el tiempo buscando a Danny que verme arrastrado continuamente a su órbita. Mmm, musité. Curioso, curiosísimo. Mi mente iba a toda velocidad de la emoción mientras intentaba resolver el misterio. Aún así permanecí centrada. ¿Dónde está el nexo? Resopló con brusquedad. Que me parta un rayo si lo sé, aunque Danny lo sabía. Lo encontró, murmuré, y él asintió con una expresión lúgubre. Estaba obsesionada con la teoría de las rutas comerciales. Estaba decidida a demostrar que todos los reinos de las hadas están conectados, a pesar de la resistencia que encontró por parte de sus compañeros. Hizo una pausa y su rostro se iluminó con calidez.
Puede que crea que esta obsesión provenía del resentimiento por las burlas que soportó en los círculos académicos, pero no podría alejarse más de la verdad. A Dani nunca le importó un pimiento lo que los demás pensasen de ella. Su incentivo era la ciencia. Así que encontró el nexo. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? La última carta que recibí de ella decía que tenía la intención de pasar varios días observando el nexo y a sus hadas desde una distancia segura antes de regresar a casa. ¿Es posible que atravesara el nexo o que se quedase atrapada en su espacio entre medias? Dani era demasiado lista como para atravesar una puerta así. Le ocurrió algo más. Esas montañas están plagadas de puertas de hadas que conducen a Dios sabe dónde y Dios sabe qué tipo de hadas. Ya veo. Lo miré fijamente. Sabiendo esto, fue valiente por su parte venir hasta aquí para buscarla. Valiente, dice, respondió, pero veo a qué se refiere en realidad. Bueno, no me importa si el mundo entero piensa que soy un idiota. La seguiré buscando hasta el día en que me muera y quizá incluso después. Puede que ya sea un fantasma. Dice que llevo desaparecido medio siglo. A veces me parece que ha pasado más tiempo. Otras que solo han sido unos días. Me queda energía y vida para seguir buscando. Se inclinó hacia adelante con brusquedad. Quiere el nexo, tal vez por las mismas razones que ella. Encuentre a Dani, profesora Wilde. Ella la conducirá hasta él. Fruncí el ceño. ¿Cómo voy a hacer eso? Es lista, dijo, y cuenta con la ayuda de una de las hadas. Sí, lo he visto. Usted podría liberarla. Bueno, ¿qué podía responder a eso? Su voz había adoptado un cariz urgente y mientras lo miraba, alargó la mano y lo apoyó con fuerza sobre la mía. Tenía la piel fría y áspera por el viento. Era como si estuviese tocando una piedra, y no pude evitar soltar un grito. ¿Qué responde una a esta clase de petición? No ha dicho una palabra con respecto a él, sino que me ha suplicado que saque a The Grey del país de las hadas, y lo dejé a él vagando por las montañas, quizá para toda la eternidad, mientras persigue su sombra. Diga que lo intentará, suplicó. Yo le he fallado por completo. Diga que es posible que ella no se pase el próximo medio siglo desesperada y sola. Deme esa pequeña esperanza. Abrí la boca para responder, pero en ese momento la puerta de Ariadne se abrió con un crujido y bajó estrepitosamente las escaleras en zapatillas. Te he oído gritar, comenzó a decir blandiendo la bufanda como si fuese un bate, claramente bajo la impresión de que requería ese acto inepto de heroicidad por su parte. Volví la vista hacia Ahorn, pero era demasiado tarde. El hombre se había ido y yo me quedé contemplando una silla vacía.